Bien, muy buenas noches. Hola, bienvenidos a este club de lectura. Eh, Hoy en el cierre de Crimen y Castigo, iniciamos con Elegía para un Americano. Eh, Dos libros muy emocionantes, de los cuales quisiera antes de yo hacer una breve digresión sobre los mismos. Tenemos personas que recién se nos une, como por ejemplo la compañera Cindy Cedeño, Manuel que está por ahí, Raquel que ya se había unido, ¿verdad? Pero antes de yo hablar, hoy deseo escucharles a ustedes. ¿Qué aprendimos? ¿Qué les dejó Crimen y Castigo? Deseo escuchar a Raquel. ¿Qué le dejó Crimen y Castigo? Bueno, la verdad que traté de verlo desde un punto de análisis, que es la primera vez que lo hago con un libro, así que no sé qué también lo haya hecho, pero fue muy interesante em, ver todos los puntos de vista. O sea, yo sé que tal vez uno piensa el protagonista es el protagonista, pero no sé, tal vez para mí fue más interesante otros personajes, como el mejor amigo, Ok, el juez, ok, que me llevaron a un gran impacto y análisis, ok. pues sí, gracias al protagonista, pero la verdad que podría decir que mi personaje favorito fue el juez y su gran aporte que hizo a toda la obra eh, fue parte de lo que influyó en todo lo demás, de forma indirecta. Así es, sin duda alguna. ¿Y qué más? ¿Qué te dejó? Em, un análisis de cómo las cosas que hacemos siempre van a estar con nosotros, lo queramos o no, y Ok, cómo debemos de analizar las cosas con más tranquilidad que de una forma impulsiva y decir, yo quiero ayudar a tal persona de mi familia, entonces voy a hacer lo que sea por ello. Ese lo que sea no puede ser tan lo que sea. Y que si estás dispuesto a algo, tienes que también estar consciente de las consecuencias de lo que vas a hacer y de lo que puede llevar. Entonces, em, pues es una gran reflexión y análisis de cómo nuestras acciones tienen consecuencias y cómo podemos con nuestras acciones no solo afectarnos a nosotros, sino también a aquellos que nos rodean. muy bien, muy bien. ¿Qué más tienes por ahí? O por el momento eso sería. Eso. Ok, perfecto. Me gustaría escuchar a Erika. Buenas noches otra vez. Hola. Hoy no estoy tan susceptible y llorona como hace unos días. Tengo que avisarlo porque es importante eso. No te Eh, preocupes. no terminé de leer el libro Ok, por está tuve bien, otra cosa que hacer. Lo está voy a bien. terminar porque, si bien dije que no me gustaba, porque es que Raskolnikov es como así, como medio apestosito y me recuerda a mí en ciertos Ujú. momentos de mi vida. Eh, Después, más adelante en el libro, me gusta mucho cómo piensa el mejor amigo. Ajá. No sé cómo se dice, pero sí tiene pensamientos bastante profundos, bastante interesantes. En ningún momento voy a pedirle que le bajen el volumen al tele. Dmitri Prokofiev Razumillin. Ese es el mejor amigo de él, Sí, Dimitri. me gusta cuando él dice que, cuando él discute con el novio, que voy más o menos por ahí, como terminando la parte 2, él discute con el novio de la hermana de Raskolnikov y él dice que cuántas veces he renegado de la sociedad y al final vuelvo a ella. Eso nos pasa a todos, yo creo, porque, o sea, nosotros somos parte de la sociedad, el entorno forma parte de nosotros de alguna forma, debemos aprender a que el entorno no nos afecte, pero siempre somos parte de eso. Entonces, yo creo que para vivir de una forma que valga la pena, uno tiene que no dejarse influir por el entorno en la parte negativa, sino influir en el entorno en algo positivo, dejar algo que sea bueno para la sociedad, para los demás. Ujú. Entonces, está dando mucho en el libro la frase de que la pobreza no es un vicio, también me tiene así como dándole vueltas y vueltas y vueltas.
y que no me gustaba el libro, pero sí me está gustando. En realidad me ha hecho pensar mucho, mucho, y generalmente no es la literatura como que yo escojo. A mí me gusta más leer para no pensar. Ok, Supongo, supongo que lo voy a escribir de esa forma. Pero como dijo la compañera también, que todos los actos de uno tienen consecuencias, que uno afecta a la sociedad y al final uno tiene que escoger de qué manera influir en ella, creo. Y ya, así esa es. es mi opinión. Bueno, no, muy bien. Quiero escuchar la opinión de Manuel. Hola, Manuel. Dijiste que no te gustó el libro tampoco. ¿Nos escuchas, Manuel? Bueno, mientras que nos escribes algo en el chat, yo creo que nos vas a escribir algo por ahí o nos escuchas. Okay. Sí, sí, correcto. Aquí me... aquí estoy. Manuel, no te escuchamos. Sí, prácticamente a la hora de referirse a determinados temas, como la moralidad que se incurre cuando uno asesina o, o favorece. ¿Eh? Manuel, no te escuchamos. ¿Qué pasó? Bueno, mientras que Manuel logra ahí como ponerse al corriente, Tamara se está incorporando. Hola, Tamara, ¿qué tal? Cindy, si estás por ahí, puedes activar la cámara también para que te veamos. La otra Cindy, que está acá, que nos contó que llevaba bastante avanzado, ¿qué le ha dejado el libro? Bueno, al principio debo confesar que no le agarraba el gustito, ¿verdad? Porque el personaje principal creo que es un poco pesado, un poco presumido, tal vez llega a caer mal, ¿verdad? Al principio. Y parte de lo que tampoco me gusta, al final cuando cometió el crimen, hizo lo que hizo, eh, ok, cometió un error, mató a dos personas inocentes, pero lo que por lo menos en mi vida yo puedo retomar de lo que le pasó a él es como nosotros mentalmente nos vamos destruyendo, ¿verdad? Porque literal, muchas de las cosas que él se imaginaba realmente pasaban en su imaginación, la gente no es que estaba sospechando de él, o el juez no era que cuando lo encerró ahí para que según él, ¿verdad? Sacarle la verdad, al final no era tan así. Entonces, yo lo que me llevo de todo eso, ¿verdad? Al final sí me gustó. Bueno, no lo he terminado todavía, voy por el 70%, pero de lo que llevo leído, lo que me gustó es eso, ¿verdad? Que a veces nosotros llevamos maquinando cosas, ¿verdad? Que a la hora de la hora no son así y tal vez por no hablar claro o no ser transparentes con las demás personas. Sí. Si nosotros nos planteamos ante cualquier circunstancia de la vida con claridad y transparencia, pues posiblemente esos obstáculos mentales que nosotros nos ponemos serían más fáciles de derribar, ¿verdad? Porque sí también, digamos, comparte el sentimiento de cuando uno se siente que ha cometido un error, que como dice que la ha embarrado, ¿verdad? Como uno empieza a ver todo negro, todo gris, y no ve salida a eso, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay que tener en cuenta que muchas veces esas cosas solo están dentro de uno. Tal vez las personas no nos ven de esa manera, pero nosotros nos sentimos de esa manera, ¿verdad? Entonces, empezar como a sanar desde adentro para poder ir limpiando la mente, pues para poder ir proyectando cosas mejores, ¿verdad?
pero sí, bueno, eso es lo que yo más que todo me llevo. Sí, hay cosillas ahí que del personaje principal, pues, no entiendo en realidad. Entiendo que su objetivo principal era pues ayudar a su familia económicamente y todo eso, pero pues al final la culpa podía más y al final siento que fue injustificado lo que de verdad hizo. Bueno, que ahora no sé si lo hizo porque todavía no he terminado de leer el libro, pero en eso estoy, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que por lo menos a mí me ha dejado esa lectura, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado con lo que ocurre aquí porque muchas veces imaginamos cosas que no son, ¿verdad? Yo quisiera, si me lo permiten, hacer una breve exposición sumaria de lo que es el libro y por qué es importante haberlo leído. A ver, Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Quizás considerado su obra cumbre, es una novela psicológica, es muy densa, yo estoy claro en ello. No es fácil leerla, pero sí tiene un gran mensaje detrás, encriptado. ¿Cómo se vive con los sentimientos de culpa? Vean, junto con Guerra y Paz, que en algún momento, quizás el otro año, podremos abordar si continuamos con Dios en esta aventura del club literario, de León Tolstoy, es una de las novelas más influyentes, óigamelo así, de la literatura rusa y, ¿por qué no, de la literatura universal? De hecho, usted busca los 100 libros que hay que leer, viene Carla, es aparece en dicha lista. Entonces, yo voy a exponer, si me lo permiten, las 3 partes del libro, pero desde una perspectiva analítica y de pensamiento. A ver, en la primera parte, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos la vida de Rodion Raskolnikov, un estudiante normal que lo tenía todo, hay que definir qué es todo, de San Petersburgo, ¿no? Y es de la capital de la Rusia imperial. Pero Rodion en algún momento vive rodeado de miseria. ¿Qué es la miseria en el libro? ¿Cómo entendemos verdaderamente la miseria? ¿Cómo la podemos connotar hoy? Bienvenida, Carla. Tal vez si pudiera, por favor, encender su cámara para poder verla y conocerla, así todos la podamos conocer. Bueno, mientras que ahí está Carla. Hola, Carla Céspedes. ¿Qué tal? Hola, ¿todo bien, Jack? Muy bien, bienvenida a este club de lectura. Bueno, como les Gracias. decía, ¿qué es la miseria? A veces tenemos todo y no tenemos nada y pasamos quejándonos. Y nos quejamos por todo, como unos chiquitos. Pero bueno, vemos cómo Rodion suspende sus estudios constantemente, a pesar de los esfuerzos. También habría que ver, cada quien puede hacer una valoración de que eso es esfuerzo, de que la madre y la hermana le envían dinero. En esos sentimientos de frustración, de ira, Rodion acude, como todos en algún momento, a un proceso de financiación para pagar sus gastos. Recurre a Aliona Ivanova. No sé si recuerdan ese nombre, es importante tenerlo claro. Una anciana prestamista que a cambio de objetos de valor da dinero, ¿no? Pero también resulta que era la casera de la pensión donde él vivía. Considerada por muchos de los protagonistas del libro, principal y secundarios, como una mujer vil y egoísta, pero acá es donde uno se pone a pensar, ¿qué es ser vil y qué es ser egoísta? ¿Verdad? Si egoísta es cuidar su dinero, bueno, pues entonces la gente será egoísta, ¿verdad? Pero más allá de eso, esta mujer, en la lucha de encontrar o que se le honren sus compromisos, le hace la vida de cuadritos, a más no poder, ¿no? Pero a ver, sale otro complemento interesante. Dunia, su hermana, con la intención de ayudarle, se iba a casar, como por así lo decimos a Vox Populi, con un ricachón. Entonces, él, con la convicción
de casarse. Y bueno, Dunia pensaba que iba a tener dinero de la noche a la mañana. Aquí hay un acontecimiento loable, a pesar de que una persona puede vivir en la miseria, despojado de sus propias cosas. Resulta que él se enoja. Se enoja a tal extremo que no soporta que su hermana se case con alguien que no ama. Así de sencillo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Rodion Raskolnikov? Llega a compararse inclusive con Napoleón Bonaparte. Si recordarán en la primera estancia, él lo dice, por los aires de grandeza que tiene. O sea, al final del día, él era un merecedor de todo, pero no tenía nada. Vean qué contradictorio. El otro día estuve en una charla donde amablemente pude compartir con muy buenas personas. Me decía que cuando las expectativas están en función del dinero, los golpes son más duros. Y cuando uno cree que la tiene toda, al final del día no tiene nada. Pero el cuento no acaba aquí. El cuento se pone más interesante en la medida que usted logre leer el libro, que a pesar de estos delirios de su necesidad, se juntan con los económicos. ¿Y qué es lo que pasa en este momento? Pues hay un cóctel explosivo con una idea de asesinar, así como lo oye, con una idea de cobrar una vida donde se siembra, germina y crece con el pasar de los días hasta que él llega a tomar una decisión. Ahí, en resumen, es la primera parte, pero en la segunda parte, él toma ya, en definitiva, acción sobre sus pensamientos. Pero esa acción está en función de un análisis muy vano, porque él señala que a la vez es juez de alguien por considerarla a esta anciana inútil para la sociedad. ¿Quién es uno por considerar a alguien inútil? Me pregunto. Pero resulta que no era el hecho de asesinarla por asesinarla, sino que él iba atrás de un botín, y ese botín lo deja escondido, pero vea las vueltas de la vida, nunca le llega a dar uso. El libro no nos menciona que le llega a dar uso. Cegado por sus propios delirios de grandeza, asume que la sociedad está dividida en dos tipos de seres humanos. Óigame bien lo que voy a decir. Los superiores, en donde todo le es permitido, hasta matar por el bien de la sociedad, y los que él detesta y aborrece. Los inferiores, que son los que deben de estar sometidos por las leyes y únicamente tienen que basarse en reproducción humana. Vea qué cruel que es el libro. Pero yo quiero que a través de lo que estoy exponiendo, usted vaya pensando si no es el mundo que conocemos hoy. Pero esto no termina aquí, ¿eh? Como él se considera un hombre superior, entonces, en lo que refiere a la moral, el crimen es válido. Y no debería sentir remordimientos, según él, de previo, a pesar que estaba temblando, como cuando uno sale del agua fría de una ducha y está temblando por ejecutar su plan. La mata. Pero resulta que la mata y después llega Lisabeta, la hermana de Aliona, y cobra la vida también de la hermana. Ahora, en vez de uno, comete dos. La segunda fue de manera fortuita, porque ella llega a la casa. ¿Qué pasa con Rodion? Lo deja perpetuo, y utilizo esa palabra y le pongo reglón y la subrayo y le pongo en negrita, un sentimiento de confusión.
Pasan días donde él lo único que vive es en el mero delirio, ¿verdad? Pero también es una persona que pierde el rumbo de su vida. Pero en otros llega a estar completamente lúcido. Si logra usted leer a este personaje, hay una mente brillante, pero perturbada a la vez. Pero lamentablemente, obsesionada con el crimen que él acaba de cometer. Llegamos a la tercera parte. La tercera parte es un desenlace amplio de lo que él vive en San Petersburgo. Rodion conoce a Marmeladov. Para quienes lo han leído o lo van a leer, es un antiguo funcionario y bebedor que acaba muriendo atropellado por un caballo, lamentablemente, cuando sale del bar. Rodion entra en un sentimiento de pertenencia, de complicidad social, que decide ayudar a la familia de Marmeladov a pesar de que ésta no tenía plata ni él. Pero resulta que la hija mayor de este hombre que acaba de morir, Sonia, se tiene que prostituir para ayudar a su hermana, bueno, a sus hermanos y madrastra. Y ella es la única persona en quien Rodion se identifica con un sentimiento de confianza tal que le menciona el acto que cometió. Vea lo que puede hacer el amor, la confianza. Pero esa confianza se gana, se extrapola, se merece, se nutre, no se esconde ni se daña. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Rodion pasan los días, él se da cuenta de que su ansiedad y remordimientos lo han absorbido de una manera tal que no puede convertirse en un hombre superior. Entonces, precisamente, tenemos el sentimiento de culpa, pero también ahí existe y entra en escena el sentimiento de arrepentimiento. Motivado por esa categorización que él había hecho al inicio entre seres superiores e inferiores, él va y se entrega a las autoridades, a pesar de que no existen pruebas concluyentes de que él haya cometido algún crimen, porque no lo habían podido demostrar. Entonces, él es juzgado por un crimen que él mismo se entrega. Pasan sus días en la cárcel de Siberia, donde lo único que él desea es tener a Sonia a su lado. Sonia cae en enfermedad, pero él al final la sigue viendo con ojos de amor y encuentra en ella una ilusión para pasar su vida hasta el final. Y el libro acaece ahí, es decir, finaliza, aterriza ahí. ¿Qué nos puede dejar esto? Hay varias cosas que nos puede dejar. ¿Cómo manejamos nuestras expectativas? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Somos jueces? ¿Somos víctimas? ¿Somos victimarios? ¿Cómo nos estamos viendo? Y en eso es donde la realidad, y lo voy a decir de esta forma, nos escupe en la cara y nos dice cuáles son los pensamientos y los sentimientos que estamos teniendo acerca de nosotros mismos. Pero bien, quiero escucharlos un poquito de lo que he mencionado para también que haya participación de parte de ustedes, por favor. Aunque no hayan leído el libro, pueden hacer una participación. Por ejemplo, voy a tirar una pregunta al aire. ¿Quién ha vivido dominado por el sentimiento de culpa en su vida? Carla Céspedes, me gustaría escucharle, por favor. Ay, ok. Claro, yo siento que todos de una u otra manera, y nos ha caído la culpa. Yo en mi caso personalmente,
Tal vez en algunos momentos, yo tiendo a ser como muy emocional y muy, creo que a cargar culpas que no me corresponden, ¿verdad? Entonces, y pesos que Ok. no me corresponden. Y creo que también por ahí va de la mano con mi profesión, a lo que me dedico. Entonces trato, a veces tal vez abuso un poquito del tema de querer ayudar y a echarme cargas que no me corresponden. Entonces, cuando tengo que decir que no, tal vez, que creo que, bueno, a mí personalmente me cuesta mucho, cuando lo he tenido que decir, porque también soy humano y no siempre voy a poder, entonces Ujú. me genera culpa, ¿verdad? Eh, sí, yo siento que es más que todo, y ese es mi trabajo a realizar, ¿verdad? El madurar esa parte y el saber que si digo que no, está bien, también es parte de... Muy bien. Me gustaría escuchar a Cindy Cedeño, por favor. Tienes que encender la cámara. Ya, Perfecto. Muy bien. buenas no- Aquí te escuchamos. Buenas noches. Con la misma pregunta, profe. Con la misma pregunta, por favor. Sentimiento de culpa en mi persona o a nivel general. Mira que lo que acabo de explicar de un personaje, uno podría decir a quién deseo matar o a quién deseo enterrar emocionalmente. ¿Quién es esa persona que nos está desgastando diariamente y nos exprime y nos agarra y nos, ¿verdad? Como un paño y nos empieza a escurrir y escurrir y escurrir en la vida? ¿O quién es esa persona que a veces consideramos que es como esa serpiente que nos succiona y nos chupa la sangre, ¿verdad? O sea, el libro y el sentimiento nos dan para mucha reflexión, pero me gustaría que vos lo plantearas desde la perspectiva que te venga bien, por favor. Es que a veces el sentimiento de culpa se genera, bueno, en lo personal, se genera en uno mismo. O sea, Ok, para mí el sentimiento de culpa no tiene que ver con lo que está a mi alrededor o a quién tenga que ayudar o qué problemas hay dentro de mi familia o dentro de mi alrededor para yo sentirme mal. Porque a ujú, veces, digamos, yo no leí el libro ni tengo idea y me gustaría leerlo, pero en lo personal a veces llevamos sentimientos de culpa por cosas que no hemos realizado como personas, tal vez en lo personal yo, ok, o tal vez me siento culpable por algo que no hice o algo que hice que no debí. Pero creo que en la vida todo tiene un orden cronológico y uno va pasando etapas y la vida lo obliga a uno a pasarlas para aprender y para ser mejor. Pero si sentimos ese sentimiento, valga la redundancia, nos estancamos, nos paralizamos y nos quedamos ahí y no avanzamos. Entonces, tal vez el sentir culpabilidad nos puede ayudar a crecer, ujú, a arreglar la situación o nos puede dejar ahí en un modo estático y se empeoran las cosas. Entonces, depende de la perspectiva que lo vayamos a ver como seres humanos, conforme vayan pasando las cosas, podemos ver el sentido de culpa como mal o como ujú. un bien, pero eso va a depender de nosotros, de la manera en la que visualicemos las cosas o nos quedamos estancados y seguimos pensando en eso, en una caja encerrados de que soy culpable, que fue lo que hice, por qué no lo hice mal, Ujú, ¿verdad? O ujú. seguimos y avanzamos. Muy bien, Pero a veces sí, el sentirnos culpables nos puede hasta destruir, siento yo, totalmente. emocionalmente, emocionalmente, físicamente, porque nos desgastamos y emocionalmente porque una culpabilidad es algo difícil, o sea, deprime, entristece y hasta puede llegar a volver loca a una persona, porque no sé, algo estaba escuchando de que mató a alguien, o sea, no sé, Así es, así es. mató, Mató mató, porque, entonces, mató porque necesitaba comer. imagínese, mató porque necesitaba comer, imagínese cómo cree que se siente él con eso, o sea, la culpabilidad que él debe sentir de haber asesinado a alguien, o sea, debe ser como, eso es una cárcel que debe llevar por dentro y es una angustia y un susto y un miedo y un espíritu de persecución increíble. Entonces, para él, obviamente, matar a una persona para él y para nadie debe ser fácil. Lo que pasa es que, como decía usted ahorita y estaba poniendo atención,
hay personas que no tienen el mismo grado de sentimientos ni el mismo grado de pensamiento. Y hay personas que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de conseguir un objetivo. Entonces siento yo que no todos tienen, ¿cómo se podría decir, profe? Digamos, lo que es para mí algo inaceptable, tal vez para una persona que es sumamente ambiciosa, lo sea. Entonces, habría que ver qué tipo de persona es y qué tipo de sentimientos y qué tipo de crianza tuvo para ver si él es capaz de pasar los límites, lo que sea, y una persona que pasa los límites y que hace algo así, yo siento que no tiene, o sea, no tiene sentimiento de culpabilidad, porque si uno es capaz de matar o de sobornar o destruir cualquier cosa con tal de conseguir nuestros objetivos, yo siento que no tenemos ni principios ni somos personas espirituales. Yo creo que iría a un ser más allá de lo normal. Bueno, eso pienso yo. No, está muy bien. Y de hecho es así. Lo que pasa es que hoy estamos en una sociedad donde nos mueve a los hábitos. ¿Cuáles son los hábitos emocionales que estamos fomentándonos a nosotros mismos? Ahí me gustaría escuchar qué piensa Alfonso sobre lo que estamos viendo en cuanto a hábitos emocionales se refiere y conductas y permanencia de la persona. Y lo voy a decir por qué. Porque vemos un personaje que ilustra momentos y situaciones donde a veces nos podemos llegar a sentir tan miserables como con expresiones que hemos tocado fondo, hemos tocado piso, ya más de aquí no podemos tocar, pero cuando nos levantamos o nos levantamos de una manera positiva o nos desviamos, ¿verdad? Y tomamos el camino fácil de la situación. ¿Pero qué piensas, Alfonso? Buenas noches, compañeros, compañeras. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señor, le escuchamos muy bien. Ok. Bueno, muchísimas gracias, profe. Aquí estoy por primera vez participando en un grupo de lectura. Tengo que hacer primero un mea culpa porque nunca he tenido el hábito de sentarme, sacar un ratito y leer. Entonces, créame, profe, que este va a ser todo un reto para mí para habituarme a hacerlo porque pese a que este libro lo leí muy poquito, avancé unas 35, 40 páginas, me di cuenta de que hay demasiado por ver, hay demasiado por analizar, hay demasiado por ver y aquí se aplica lo que siempre se ha dicho, ¿verdad? Que los grandes pensamientos, las grandes obras, los hombres siempre todo lo escriben. Entonces voy a tratar de darme pues, a la tarea de tomar el hábito de la lectura. Estando en el tema, profe, que usted nos plantea, yo parto de lo siguiente, en gran medida me parece a mí que los sentimientos de culpa son como construcciones mentales que uno se va haciendo. Muy bien. En gran medida nosotros somos lo que nuestros papás desde nuestras más tiernas edades nos van metiendo en la cabeza, nos van construyendo ciertos hábitos, ciertas costumbres y qué sé yo, por poner un ejemplo, si uno tiene un papá o una mamá que se desarrolló en un ambiente de que no supo manejar sus emociones, entonces todas esas cosas se las van transmitiendo a uno y uno asimila que ese es el mundo, que ese es el enfoque que uno tiene que tener de ciertas cosas. Entonces me parece a mí que los sentimientos de culpa en gran medida es como una construcción mental, espiritual. Evidentemente que hay cosas que uno hace, o deja de hacer que tienen un alto grado de responsabilidad propia, responsabilidad interna. Entonces, cuando uno deja de hacer eso, es normal, pienso yo, es normal que uno sienta un poquillo de por qué no hice aquello o por qué no evité hacer lo otro y por qué dejé cabos sueltos. Partiendo pues, del análisis que usted hacía de los personajes de la novela, que no son esos, ¿verdad? Que no son solamente esos, hay varios que son, pero hago profundidad quizás en los que más calaron en mi persona, porque
hay otros que no calaron Correcto. tanto. Ujú. Correcto, señor. Entonces, yo parto de esto como para decir que no sé, y me disculpo si lo hago como muy dramático, muy grandote, pero a veces uno mismo se crea como pequeños monstruos internos y Muy como que bien, esos monstruos salen a flote y ahí esos monstruos a veces se apoderan de uno muy bien. y cuando uno se da cuenta hace cosas que uno dice, pero ¿cómo las hice? ¿Qué pasó? ¿Qué me sucedió? ¿Dónde estoy parado? Muy bien. Entonces, eh, yo lo veo desde ese punto de vista y quisiera hacer como una apreciación personal de hasta donde pude leer el libro, profe, saliéndome un pelito de la pregunta que usted me plantea. Al principio me pareció, y como le digo, profesor, es una opinión muy subjetiva, me pareció un poco pesado, un poco lento el libro en sus inicios, porque es tremendamente descriptivo, Ajá, al correcto. punto que, al punto que y yo no sé si exagero, pero en el momento en que empiezan a describir la cantina donde están metidos y las reacciones, lo que toman, hasta cómo sonaban los vasos, ya, profe, yo un momento a otro como que empecé a dejar volar la imaginación y me imaginaba que era yo el que estaba metido en esa cantina, ¿verdad? Quiero hacer un Entonces, paréntesis, perdone, quiero hacer un paréntesis de sí, eso que usted está diciendo que es importante. ¿Por qué leer un libro tan denso y tan descriptivo? Porque nos ayuda a motivar nuestra capacidad creadora. Usted mismo lo acaba de decir. Yo poder involucrarme en el lugar, de imaginarme que yo estoy ahí sentado en la cantina como un agente observador que puede llegar e correcto. inclusive hasta sentir y palpar, ¿verdad? Las emociones, las burlas, los gritos, las conversaciones de los demás. Por favor, continúe. Entonces, profe, compañeros, ya sí, yo voy hasta el tintinear de los vasos y toda aquella parafernalia que se viven en las cantinas con los que andan medio tomados o los que están más tomados de la cuenta, etcétera, y cómo van en esas conversaciones, cómo van como expiando las cosas que llevan por dentro la gente, ¿verdad? Así es, Lo que hicieron, lo que dejaron de hacer, así es, inclusive hasta me atrevería a decir las locuras que están pensando en hacer, ¿verdad? así es. Entonces, ahí fue donde Total. empecé a tomarle el gusto al libro, porque yo dije, no, o sea, todo esto que está como este preámbulo a lo que falta de lo que yo espero poder leer, me indica que la novela es brutal, es pesada, es como densa. Inclusive en algunos Ujú, momentos podría decir que es como oscura. Y hay, ujú, profe, para tomarme el atrevimiento aquí, decir que, como dicen, extrapolé lo que estaba leyendo con la situación del mundo actual y con la situación de la actual Rusia. O sea, ¿qué ha bien, cambiado? ¿Qué situaciones reales puede decir uno que hemos muy cambiado bien. en ese caminar, no sé, de 100 años, no Muy sé, bien. cuando estaba leyendo esas partes y oía las descripciones de las personas, me acordé, profe, del Ujú, famoso Octubre Rojo, de la Revolución Rusa. ¿Qué fue lo así que es, lanzó a la gente en las calles? Y así ahí, si es. lo vemos ahora, profe, pareciera, pese a que hay Ujú, tal vez alguna media distribución de la riqueza un poquito como más significativa, pero ujú, hay muchas cosas en las que la sociedad todavía no ha avanzado y pareciera no, como que la novela es un espejo, ¿verdad? Como un espejo. Entonces, ya hay, profe, bien, no sé, yo siento que muchas cosas que están pasando actualmente son como, están poniendo en evidencia eso. ¿A qué me refiero? ¿Qué nos reflejó la pandemia? Esa falta de unión entre la gente, esa falta de compenetración. ¿Qué es lo ujú, que nos están demostrando las redes sociales cuando alguien emite un comentario con alguna polémica sobre algún tema? Aquí lo despedazamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está enseñando en este momento la guerra en Ucrania? De, profe, que ujú. pareciera que, no sé, que esa locura y si me lo permiten, como esa neurosis en la que viven los personajes de la novela, de, profe, me insistí hace mucho diciendo, pero pareciera como que no hemos avanzado, ¿verdad?
Así es, pareciera que no hemos avanzado, porque hay una parte de la sociedad que no vemos, que sufre, que vive, pero Correcto. pero pareciera que no la queremos tomar en cuenta. ¿Cuál es esa sociedad que sufre, que vive? Pues los que él llamaba los inferiores, a los que no les queda más remedio que acostumbrarse a la ley, lamentablemente, Correcto. pero los vemos en las calles, los vemos que pasan situaciones y no hacemos nada al respecto. La gran pregunta es ¿por qué no nos involucramos con ellos? ¿Por qué no les ayudamos a mejorar? ¿Por qué no les damos un rato de nuestro tiempo? Pero bueno, yo quisiera seguir con lo que les estaba mencionando. Han atinado muy bien las participaciones, pero quisiera sumarle un poquito a esto para ponerle más salsa y más condimento. Manuel dice, muy bien, el problema que toca lectura es la moralidad que tiene el sentir el derecho a matar y las causales que provocan este actuar, la inacción de las autoridades o la falta de justicia, tal vez podría uno pensar. Pero Alfonso dijo algo que para mí es muy importante. Cualquier momento o sentimiento, cualquier momento, sentimiento o pensamiento se puede volver un hábito. El tema es cómo estamos construyendo ese mar de hábitos a nuestro alrededor, con emociones y pensamientos positivos o negativos. Porque aquí pareciera que Raskolnikov vive, a pesar de un mar de negatividad, él para sentirse vivo, todo lo tiene que ver negro. Y tanto era así sus momentos de delirio. Eso lo hace sentirse vivo a él. Y yo le pregunto, viéndole a los ojos, ¿usted ha caído en esa cuenta de que para sentirse vivo necesita ser negativo o negativa? Vaya pregunta, ¿verdad? Vaya pregunta. Porque, Profe, dígame, Cindy, pero encienda la cámara para verla, porque la vemos ahí con un look de anteojos y toda la vaina entera, muy emocionante. Ahora sí, ya la vemos. eso de la negatividad no será como, ¿Cómo? digo yo, como una muletilla para evitar el miedo o para cubrir el miedo o esconder el miedo, no sé, Dice usted como una excusa para no ver la realidad. puede ser, No porque a sé, veces dígame usted vea, qué yo le parece. lo voy a decir en lo personal, te me metico que está sonando el otro teléfono, que escándalo. Okay, okay, A veces decimos, no puedo, tal vez, quizás, okay, sí quiero, pero no lo sé, ¿verdad? okay, O sea, no, pero a veces no es porque o sea, uno sea negativo, sino el miedo. El okay, miedo de hacer las cosas, el miedo de ir un poco más allá, de hacer esa milla extra. okay, Entonces, para mí sería como una muletilla, no sé, como un escudo para no hacer, de no creer tal vez en la capacidad que tenemos. No sé, siento yo si estoy equivocado, ¿no? Esa no es mi sé. perspectiva. Yo ¿Qué? también quiero No. aportar ahí. Ajá. Claro, 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 por favor, de eso se trata, de picarlos y picarlas un poquitito para que hablen. Ya tuve la palabra, Raquel, ya tuve la palabra. También a mí me parece que muchas veces el ser humano nos agarramos del miedo, perdón, ¿cuál fue La negatividad. la negatividad? Perdón, gracias. Ajá. La negatividad como a manera de causar lástima, de que la gente no nos vuelva a ver, de que hay la pobrecita o el pobrecito, ¿verdad? Como para un sentimiento de lástima, me parece que a veces el ser humano manipula con ese sentimiento, ¿verdad? Bueno, obviamente dependiendo de cada realidad y pues hay que analizarlo en cada contexto, ¿verdad? Pero al menos yo sí he notado eso de que muchas veces nos valemos o las personas se valen de la negatividad para tener la atención de lo que quieran conseguir, ¿verdad? Entonces, me parece también, o el tema, porque me parece que el ser humano también está como muy programado, digamos, y siento que es como más sencillo empezar a pensar en negativo, ¿verdad? Que cambiar nuestra mentalidad para ver de las situaciones complicadas lo positivo. Entonces a veces es como un mal como común que se encuentra más fácilmente en la gente, el que piense negativo, y uno lo escucha como desde que la persona se levanta, por ejemplo, hoy qué feo que está el clima hoy,
dice que eso, que todo está muy caro, y todo el mundo comparte eso, ¿verdad? Y es muy fácil hablar de eso, pero qué difícil es. Y a mí me ha pasado que también yo digo, uy, vean que, no sé, yo soy de las personas que para y ve la luna y le saca fotos a los pajaritos, y la gente es como, ay, qué loca, ¿verdad? O ay, no sea tan cursi o tan, no sé, ¿verdad? Entonces yo siento que hasta a veces es como a manera de encajar en una realidad, ¿verdad? Que vivimos ahora. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer entonces la diferencia. Pero vean qué interesante. Tenemos un personaje que vive en la miseria, pero tiene aires de grandeza. Barájeme eso, ¿cómo se entiende? ¿Cómo podemos entender eso? Inclusive se compara hasta con Como Napoleón yo, Bonaparte, como un conquistador. bueno, no, yo no soy Napoleón. Pero, por ejemplo, ya les medio conté mi situación. Ok. Entonces, yo vivo en un precario, es una zona muy extraña, yo no vengo de aquí, no me siento identificada con la gente que vive a mi alrededor, veo cosas muy feas todos los días, cosas moralmente cuestionables. Y obviamente yo me siento superior a mis vecinos, aunque sea horrible decirlo, y juzgo. Y juzgo, y entonces me siento con vergüenza por decir que juzgo, pero juzgo. O sea, me da vergüenza vivir aquí y me da vergüenza que me dé vergüenza. Ok. Eso es triple de la culpa. Ahorita vamos a hablar de eso porque eso es interesante. La culpa tiene varias ramificaciones, ¿verdad? Entonces perdón, yo me imagino que de ahí, que él fue estudiante, que él estaba en otra situación anteriormente. Entonces, o sea, no hay nada más triste que ver situaciones, recordar cuando uno fue feliz estando en una situación mala. Así es. Así Claro, es. rodeado de toda esa negatividad, es muy fácil ver lo malo, es lo más fácil. Y se puede usar como un justificante para hacer cosas malas. Te justifica. O sea, mi vecino se metió a robar a la casa de la vecina y vino y me vendió las cosas que se robó. Y como todo el mundo lo hace aquí, yo le compré las cosas. Eso no se vale. O sea, eso no se vale. Eso ya es como justificar mi propio acto malo porque los demás lo hacen. Claro. Es muy, pero también yo creo que a Raskolnikov le faltaba amor por los demás. Mucho. No era porque él dice que quiere a la hermana y a la mamá. Y yo le hubiera mandado esa plata a mi mamá, o sea, para justificar realmente el acto. Al final no hay una justificación para el crimen que él cometió. No, Y no yo la creo, hay. y yo creo que ahí es donde está la culpa en realidad. Si hubieras hecho algo bueno con la plata, bueno, no sé, estoy hablando así un poquito sociópatamente, pero de ahí, por lo menos habría habido una razón válida y tal vez hubiera sido más fácil simpatizar con el protagonista, pero él no tiene empatía. Él no tiene empatía alguna. No la tiene. Y esas son las puertas del egoísmo que se la cierran. Pero quiero escuchar a Raquel, que tenía la mano levantada. Raquel, ¿qué nos quieres compartir? Sí, es que al escuchar los aportes de todos me doy cuenta de que tal vez yo difiero un poco en las opiniones, porque muchos mencionaron, por ejemplo, que les costó mucho empezar el libro o que no se llegaban bien con el protagonista, pero por su parte, a mí me pareció bastante interesante y más bien encuentro no tan agradable el final. Sí, quizás hubiera uno esperado otra cosa. Sí. O más emoción, ¿verdad? Sí, siento que fue como nada más como lleguemos a la cúspide y vamos a tratar de redimirnos, pero la vida no es tan simple como decir, hice algo malo, entonces voy a ir a la cárcel, fin, eso no va a arreglar las cosas, mataste a alguien, no puedes revivirlo, Muy bien. Muy la vida bien. no es tan simple y creo que cada quien es su propio protagonista y esa es la parte que hace interesante en los pensamientos del protagonista, porque él no puede ver el sufrimiento de los demás porque está muy ocupado viendo el suyo. Y un ejemplo que me vino mientras estaban hablando era, por ejemplo, Romeo y Julieta, que me acordé de cómo los protagonistas son personas que vivieron todas sus pequeñas vidas, pero vidas, siendo personas que lo tenían todo, que nunca tuvieron ningún problema, por decirlo así, porque económicamente estaban bien y en esa época era lo único que importaba. Ok.
Okay. Pero en el momento en el que encontraron lo que llamaron amor y empezaron a crearse los problemas al ser los protagonistas de su mundo, fue el problema que también desencadenó un dramático final que también lleva a la muerte. Que Romeo y Julieta no tiene el mejor fin esperado, ¿verdad? Tampoco. Exacto. Pero Entonces, ve que interesante eso que estabas diciendo, porque yo mismo lo pensé, pero el mismo autor nos dice, esta es la historia contada de un personaje con una vivencia particular. De hecho, si ves esa parte y después dice, tocará en la segunda parte, o el segundo motivación de un segundo libro, cómo vivió él una vida feliz. Pero esto es una historia de una persona que vive en la miseria, en la pobreza, sin nada a cambio. Sin nada a cambio más que su propia dignidad. Y sus momentos de delirio, de desprecio y de imaginación, las convive con su mejor amigo, Rasumillín, que al final se casa con la hermana de él. Óigame bien, su mejor amigo se casa con la hermana. Entonces aquí hay varias connotaciones sobre lo que es una verdadera amistad. Del aceptar al otro a pesar de que sea loco, de estar ahí, de demostrarle lealtad, cosa que hoy en día se ha perdido muchísimo. La palabra de las personas parece que ya está olvidada. Decimos algo y hacemos las cosas al revés, pero bueno, Cindy tiene la mano levantada. No sé si querías mencionar algo. Bueno, sí, que hablando de un poco del concepto de miseria, ¿verdad? A veces asociamos miseria con pobreza, con escasez, pero no es un secreto que hay muchas personas que lo tienen todo, artistas y gente súper famosa, y uno ve en las noticias que se mataron porque vivían en miseria, pero ¿cómo? Si lo tienen todo, ¿verdad? Y a veces la miseria no solo está en lo económico o en las cosas que poseemos o no, sino en nuestro interior, ¿verdad? Si verdaderamente somos ricos por dentro, lo que está afuera no me va a afectar. O sea, sí afecta, pero me va a mantener con buen ánimo. En cambio que si soy pobre por dentro, en mi corazón no hay bondad, no hay buenos deseos para las demás personas, por más que tenga millones ahí guardados, pues eso no me va a hacer ni me va a garantizar la felicidad, ¿verdad? Entonces, hoy en día, desgraciadamente, todo se mueve con plata, todo es plata, y por eso es que muchas veces, ay, sí, mira, pobrecita aquella persona, pero no hago nada por esa persona, ¿verdad? Porque como no tengo los medios, pues no busco la manera de ayudar y eso se ha normalizado, ¿verdad? Ver a la gente, uy, pobrecita, sí, pero de ahí no pasa, ¿verdad? Entonces, yo siento que esa parte del libro, a mí en lo personal, pues sí me tocó bastante. Gracias, eso es un gran aporte. Pero vean más allá de esto, ¿qué nos encontramos? Y Manuel nos decía en el libro, profe, este libro lo aborrezco, no me gusta, pero a la vez me gusta. Hay una dualidad que cuando usted lee algo que no le gusta es porque se refleja en él, pero a la vez vemos una cosa que le teníamos muy escondida también. Los libros, recuerden que tienen mensajes encriptados que nos hablan. Pero yo quiero resaltar dos aspectos para generar más conversación y les pediría que por favor si pueden encender sus cámaras. Es como, si bien Raskolnikov no habla sobre sus voces internas, él tenía que tener una tribuna de voces que le gritaban como si estuviéramos en un estadio, ¿verdad? Lo amedrentaban de tal manera que sus pensamientos y sentimientos de siempre, por lo menos los que se visualizan en el libro, llegaba y lo conducían a una amnesia y, ¿por qué no, también una anestesia mental? Olvidando por completo por qué el hombre fue creado, las verdaderas intenciones, los objetivos y las metas. Por ejemplo, el seguir continuando con sus estudios. Y esto lo quiero ejemplificar como cuando alguien es adicto, por ejemplo, al tabaco, al alcohol, a las drogas, al sexo, a lo material, al juego, a la mentira, a lo que sea. Pero se convierte en algo tan necesario
que eso es verdaderamente lo único que le hace sentirse vivo o viva. Pero cuando se desea cambiar, hay un verdadero caos interno entre el cuerpo y la mente. Ahí es que yo quiero decirle que la mente y el cuerpo buscan donde hay placer. Y ese placer lo encontramos en los propios hábitos que construimos día con día. Ahora vean qué interesante esto que les voy a poner sobre la mesa y me gustaría escuchar sus opiniones. Si utilizamos el mismo parámetro asociado a sentimientos con el cual medimos la vida, la entendemos, la vivimos, si queremos cambiar, por más motivación que tengamos, nunca vamos a ser capaces de ver más allá de nuestro propio interior. Y ahí es donde está la situación. Si nuestros sentimientos hoy son negativos, con eso estamos siendo medidos. Porque estamos siendo medidos, porque lo reflejamos hacia los demás. Entonces, cuando alguien nos mira a los ojos, ¿qué percibe? ¿Qué es lo que se percibe de usted? Y bueno, con eso es el cierre que les traía para el libro, pero no sé si quieren agregar algo, alguna opinión. Raquel, Cindy, Alfonso, Manuel. Profe, Dígame. ahí meto la cuchara. Okay. Con eso que usted dijo, profe, ahí me acuerdo déjeme ver si me acuerdo bien, profe, y si no usted me corrige. Fue Hermes Mengistu el que escribió este libro, El Kybalión, ¿cierto? Ajá, correcto. Eso que usted acaba de decir, profe, él lo plantea con frases o con pensamientos que son muy claros, a como es adentro es afuera, a como es arriba es abajo, ¿verdad? Así es. Nosotros por esa construcción social o esa construcción que nos dan nuestros papás, nuestros abuelos y todo eso, nosotros hemos creído, y me parece a mí en forma equivocada, de que lo que está externo a uno es eso, es algo que está externo a uno y que eso lo va a afectar a uno. Pero si partimos de esto que está escrito en el Kybalión, es totalmente a la contraria. O sea, lo que usted tiene alrededor es lo que usted por mucho tiempo, por muchos años, es lo que se ha encargado de construir. Así es. ¿Sí? Así Entonces, ¿qué es como dicen por ahí, el nudo gordiano, que es el que tenemos que tratar de zafar? No sé, yo siempre he tenido este pensamiento, profe, a nosotros nos han llenado la cabeza como de mentirillas. Yo siempre he creído que hay una verdad, y así como una verdad como universal, y perdónenme la expresión, una verdad como cósmica, que no sé por qué razón no se han atrevido a decírnosla. Entonces nos han construido la realidad como con pequeñitas mentirillas por ahí. ¿A qué me refiero? A estas alturas, profe, no sabemos, y perdónenme que me desvíe un poco del tema, pero quiero como poner un ejemplillo. A estas alturas no nos han dicho exactamente quiénes hicieron las pirámides, ya sean las de Teotihuacán, las de Egipto, las de las ciudades mayas, no nos han dicho con certeza qué pasó. Y entre más se atrasen en darnos una respuesta a ese y a otros temas, entonces ya ahí, profe, vamos a estar siempre navegando como en una incertidumbre. Y yo creo que esos dos aspectos, el tener claro que lo que está alrededor de nosotros es lo que nosotros mismos construimos, y el otro, que les digo, o sea, cuando partamos de realidades concretas, reales y ciertas, es cuando el hombre se va a sentir menos extraviado, como siento yo que están los personajes de la novela. O sea, son como personas como extraviadas, están en una sociedad fría. Yo me ponía a leer, y como les decía, compañeros, compañeras, hasta el quinquenal de las copas me imaginaba en esa cantina, pero a su vez, cuando ellos hacían como su
sus locuciones, yo sentía que son gente como fría, una sociedad, una sociedad sin sentimientos, una sociedad extraña. Y a mí sinceramente, en algún momento como que me frené porque, ay, no sé, lo sentía como muy extraño. Y lo que me hace sentir lo más extraño es que, tristemente, la situación sigue igual en estos días. Así La es. situación sigue igual, como dijo la compañera, hey, vemos a alguien por ahí que está sufriendo y decimos, ay, sí, pobrecito, pero no avanzamos en algo más. Estamos mal enfocados, ¿verdad? Entonces, hasta que no busquemos como esa realidad, como ese enfoque, creo que vamos a seguir como esos personajes, ¿verdad? Me duele mucho decirlo, pero así lo siento. Muy buen aporte. Muchas gracias por ello, porque realmente es así. Yo también lo veo igual. Raquel tenía la mano levantada y luego Erika, por favor. Bueno, creo que tal vez no es una cuestión de blanco y negro, que el protagonista tuvo muchas formas de llevar a cabo las cosas que hizo, pero que a final de cuentas no había una respuesta correcta. Por ejemplo, se mencionó el que pudo haber seguido estudiando, pero creo que justamente eso, no hay una respuesta correcta. Y me acordé, por ejemplo, de Little Mermaid o La Sirenita. Vale, ella también tiene una situación de vida o muerte donde tiene que decidir si quiere enamorar al príncipe o morir. Y pues si lo han leído ya saben en qué queda. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, entonces, ¿cuál fue la respuesta correcta? Y ¿está bien entonces sacrificarme a mí para que los demás estén bien? ¿O si mi sacrificio realmente sirve de algo? ¿O si solamente es autosatisfacción de que lo voy a hacer porque yo voy a estar bien independientemente del resultado? ¿O de cómo afecte a las otras personas? Muy bien, eso es para reflexionar. Muy bien, muy buenos aportes, gracias. Erika. Yo quiero hacer una aclaración. Hace días he estado pasando por un momento muy turbio. Entonces, ¿qué hago? Me concentro en las cosas negativas, porque tengo derecho de sentirme mal, tengo derecho de pensar tonteras por un rato, etcétera, etcétera. Yo estoy sumamente agradecida con Dios porque tengo un techo encima. Eso es muy importante, el agradecimiento. La Porque gratitud. tengo 2 hijos que nos ruedan, tengo trabajo, tengo mi casa, tenemos comida. En realidad nosotros, o sea, yo no vivo mal. ¿Qué pasa? Que lo que veo afuera me afecta. Y está bien porque significa que no soy de hielo, o sea, que siento y pienso. Y el hecho de que pueda admitir cómo me siento, aunque no sea del todo positivo, el hecho de que lo hable y que lo racionalice y que lo piense, yo pienso que es bueno, o sea, es un paso. Que admita cómo me siento y que lo pueda decir en voz alta, que ya les dije, sí me da mucha vergüenza, pero así me he sentido en estos días por esas cosas que pasan. Ahora, yo estoy pensando cómo hacer para cambiar mi entorno. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a esta gente y que no sean así? Aparte de dar el ejemplo, porque dar el ejemplo en cierta forma es como jugar de viva. Yo vengo a mi casa, yo saludo a todo el mundo, pero me encierro. Y tampoco es como del todo bien, porque me encierro. Porque tal vez podría ayudar de alguna forma. No ya, no ya prestando plata, no ya prestando arroz o cosas así, pero tiene que haber una forma en la que uno haga un cambio. ¿Verdad? Y también está la otra posibilidad de que me mude. O sea, como dijo el compañero, uno construye su entorno, en cierta forma es cierto y está bien, ¿verdad? O sea, yo estoy aquí por cosas de la vida, pero yo pienso que la empatía es lo que le faltó al personaje principal de la obra, en realidad. Él pensaba mucho, era muy inteligente, hasta dio un gran plan, pero como dije antes, no tenía amor por los demás. Entonces, de ahí, el libro, como dije, sí me ha gustado en cierta forma, me ha hecho pensar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo lo que puedo sacar es que a la sociedad le faltaba amor antes y le sigue faltando ahora. Así es. Y le seguirá faltando y le seguirá faltando más todavía en la medida que vemos guerras,
en la medida que vemos odio, en la medida que vemos falta de solidaridad, en la medida que veamos falta de algo que para mí es importante, de caridad hacia el prójimo. Y eso es lo que refleja el libro. A ver, no por nada sigue siendo vigente un libro de los 1800, 1900. No por nada. Yo lo que quiero es que ustedes vean el pedazo de obra que Fyodor Dostoyevsky nos comparte en Crimen y Castigo. Y eso es algo que todavía sigue corroyendo a la sociedad con mayor fuerza con el pasar de los años. Entonces quiero dejar, hace unos días conversaba con una persona y le decía, mire, quiero dejarle una tarea. Si usted la quiere hacer, bien, y si no, también. En los momentos, si usted está pasando por situaciones difíciles, y con esto voy a cerrar la conversación del libro. Si usted está pasando por momentos difíciles, duros, compre una libreta y escriba el diario de la gratitud todos los días para que usted se salga del hábito del negativismo, el hábito del terror, el hábito de la desidia, el hábito con el que no se puede. Escriba por qué dar gracias. Gracias por abrir los ojos, gracias por vivir, gracias por comer, gracias porque mi familia está viva, gracias por mi madre, gracias por mi padre, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta algo que lo dijo muy bien Carla, que ya encendió la cámara, muchas gracias. En el club es requisito encender la cámara, no se vale apagarla. Aquí todos nos vemos ya deschachalados a esta hora, entonces no importa. Eso ya es como que nos pasa. Escriba por qué dar gracias, pero también muestre caridad. ¿Cómo es mostrar caridad? Regálele 5 minutos a alguien de una buena conversación. Mándele un mensaje. Dele una sonrisa. O aunque sea, bríndele su tiempo. Que hoy en día vivimos en el mundo del que no hay tiempo. Bien, me alegra saber que el libro cumplió su cometido. El poder identificar y ver la sociedad en la que queremos y la que no queremos. Pero sentir y vivir en carne propia la experiencia de Rodion Raskolnikov, que quizás todos en algún momento hemos pasado siendo Rodion Raskolnikov y no nos damos cuenta. O nos damos cuenta, pero vivimos en ese mar de tranquilidad y de hábitos que nos hacen sentirnos bien, entonces nos da igual. Porque para vivir necesitamos el placer de lo malo. Pero cuando probamos la miel de lo bueno, se los aseguro que no van a querer salir de ahí. Bien, continuamos, ¿les parece? Hoy iniciamos libro. Ajá. Hoy escuché una frase, bueno, por cierto, los compañeros no me dejan mentir, un video que veíamos hoy en clase, y me llamó mucho la atención una parte que hablaba de la gratitud y demás. Una parte que decía es que al final uno está siendo egoísta. ¿Y por qué? Porque al final es tanta la gratificación, ¿verdad? Y el sentido tan bonito que uno tiene cuando sería egoísta, ¿verdad? Obviamente de manera positiva, porque al final, y es cierto, yo lo veo así, cuando usted ayuda, ¿verdad? Y ahora que usted dice, vean, hagan cosas, ¿verdad? De un mensaje, de una sonrisa, cosas así, al final es tanto lo que uno recibe que creo que es más lo que uno recibe que lo que recibe. Así es. Lo que pasa es que algunos no lo hacen porque creen que no van a recibir lo mismo que están dando. Por un interés. Porque existe algo que prevalece superior. Pero bueno, muchas gracias a todos por apuntarse, por haber leído Crimen y Castigo. Y ahora deseo apuntarnos a todos a leer Elegía para un Americano. Alfonso, te voy a poner en silencio porque algo está sucediendo con tu audio. Ahora les voy a hacer una presentación sobre
El otro libro que vamos a leer, espero les guste. Y si no les gusta, también pueden decirlo, no me gusta. Pero es prohibido decir que no me gusta. Entonces, te invito a que lo piense. Es broma. Es broma. Me avisan cuando lo vean, por favor. ¿La están viendo, la presentación? No, aún no. Veo una pantalla en negro. Ok, vamos a ver qué está pasando aquí con esto. Es que a veces me juega. ¡Hola! Tenemos otro amigo hoy por aquí. Miren qué ojos más despabilados. Ah, sí, está más despierto que yo. Veo qué ojos más despabilados. Qué lindo. Espérense un momentito, por favor. Muy bien, vamos a ponerla aquí. A ver qué pasa con esto. Vamos a ver. Vamos a descargarla mejor. Descargar. Este es un libro, a ver, ahorita lo van a ver, pero es un libro más digerible. Es denso, pero a la vez no es tan denso. Es contradictorio, es denso, pero no es denso. Es fácil de leer, pero se presenta en circunstancias diferentes a las que hemos vivido hasta el momento en el club. Pero siempre es interesante. Digamos que es innovador. Entonces, por eso creo que ha sido una buena apuesta por el mismo. Vamos a ver ahora. Yo creo que ahora sí lo deben de estar viendo. Sí, ya ahora sí. Sí. Ahora sí, ahora espérense para que me digan si lo ven. Voy a hacer algo aquí, un momento. Vamos a ver. Ok, muy bien. Hoy, Siri Hustvedt, pero ahí lo he dicho bien, y si no, alguien que me corrija en la web. Ahí la tienen en vivo a todo color. Vamos a leer a alguien muy estudiada, licenciada en Salolaf College en Historia, tiene un doctorado en la Universidad de Columbia. Vean que su obra doctoral o su tesis doctoral es sobre Charles Dickens. También se ha destacado como novelista y ha publicado libros de poesía, cuentos, ensayos, etcétera, etcétera. Si tal vez me ayudan con los micrófonos, por favor, y los ponen en silencio. En octubre del 2012 fue galardonada con el Premio Internacional Gavarrón de Pensamiento y Humanidades y luego ha sido reconocida como investigadora, filósofa, neurociencia y psicología. Ahora, ¿qué vamos a leer? Esta es una pequeña introducción, la voy a permitir leer. Pocos días después del funeral del padre, Eric Davidson y su hermana Inga encuentran entre los papeles del muerto una breve nota del año 1937 que alude a una tragedia, quizá un asesinato. Eric es psicoanalista, un hombre que escucha relatos. Inga es escritora y en este último libro habla de los recuerdos que son vueltos a imaginar en palabras. A partir de entonces, los hermanos intentan reconstruir la historia de su familia de emigrantes noruegos. Pero Inga y Eric también deben enfrentarse a sus propios secretos y relatos. Eric se ha divorciado hace poco tiempo y la soledad lo ha convertido en alguien que jamás imaginó ser. Inga, que estuvo casada con un escritor de culto, muerto 5 años antes, tiene que proteger a su hija, pero también protegerse a sí misma del acoso de un vengativo periodista. O como dice ella, tiene que reescribir su vida de principio a fin.
¿Cuál va a ser la guía de lectura? Bueno, muy sencillo. El 13 al 03, 50% del libro, ya sea en formato físico o digital, y tendremos nuestra próxima reunión después de ella, la última, el 27/03, y ese mismo día iniciamos con otro. Pauta de las reuniones, ya que estamos iniciando con varios compañeros. Ya hoy somos 32 en el chat, pero como pueden ver, no siempre participan los mismos. Cuando tengamos mucha participación, esperaría que podamos tener 5 minutos cada uno. Yo les voy a pasar una ficha, que es una guía orientadora de lectura, para escoger los principales temas que le llaman la atención y cómo esos temas usted los puede traducir en conocimiento propio, para que nos lo comparta. Para que venga ya a la reunión preparado o preparada. No es obligatorio terminar el libro si no le gusta. Un libro también hay que aprender a abandonarlo, a dejarlo. Como ya les había comentado, cada encuentro será grabado y publicado con el fin de contribuir a la sociedad en general y al final al conocimiento propio en lo que se refiere a la democratización para que otros también aprendan de lo que se conversa aquí en este espacio que es psicológicamente seguro. Se recibe todo tipo de aportaciones con respeto y lo principal siempre es disfrutar. La ficha de la lectura que se las voy a pasar. Y bueno, vean qué interesante, ¿dónde estamos? El libro en inglés lo vamos a dejar para el final, todavía no es necesario leerlo. El de la Vegetarian sí lo vamos a leer, de Han Tan. Santiago Posteguillo, recuerden que anteriormente a este habíamos leído 2 libros, Terra Alta y El psicoanalista. Santiago Posteguillo, Crimen y Castigo, Elegía para un americano. En abril, ¿qué leeremos? Sapiens, pero también un clásico, El viejo y el mar. Y así sucesivamente todos los libros que hemos proyectado. Dudas, consultas, motivaciones y animaciones. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Profe, entonces hay que leerse todo el libro o medio libro. ¿Y cuándo es la próxima reunión? Disculpe. Ah, no estaba poniendo atención. Le voy a poner Sí, un sí. -2 No, por no no. poner atención. Sí le estaba escuchando, claro que sí. Pero entendí medio libro. ¿Es así? Sí, señora. Medio libro, el 13 del 03. Es el 13/03, o sea, el 13 de marzo vamos a reunirnos para medio libro. Para medio libro, sí, señora. Ok. Y después, el 27/03, Sí, terminamos, pero iniciamos otro. sí, Ahí sí ya ya entendí. iniciamos, ahí sí Entendí iniciamos todo. 2. Profe, es que recuerde que yo soy un poquito dispersa. Pero Pero sí, precisamente aquí le vamos a ayudar a que se nivele. Aquí todos pero sí, llegamos a nivelar. pero sí Recuerden, entendí. recuerden que esto no es una competencia, es un disfrute. Lo principal es contribuir. Yo durante los días que pasan voy a hacer preguntas o comentarios ahí para con el fin de que todos puedan aportar, vivir y sobre todo compartir. Y que se sientan que están en un lugar donde, si bien es virtual, todos tenemos un mismo objetivo. Al final somos alumnos los unos de los otros. Y el escucharnos nos hace todavía nutrirnos. Nos nutre el alma, el corazón, la mente, la razón, escuchando diferentes posiciones, perspectivas. Así que siéntase como si estuviera en su casa, por favor. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Algo más? ¿Alguna o alguien más que quiera participar? Esto último día era para todos, ¿verdad? También. ¿Alguien más? Perdón, ¿usted recomienda invertir en bueno, yo sí, o sea, estaba pensando en invertir en los libros? ¿Usted qué recomienda? ¿Comprarlos o...? Yo siempre recomiendo que usted tiene que tener su propia biblioteca personal. A mí, por ejemplo,
después de 8 años trabajando y estudiando por más de jornadas de 20 horas, mis ojos no aguantan leer tanto ya en la computadora. Entonces necesito leer en el físico. Pero recuerde que el libro no es un adorno. Yo quiero que usted vea esto que usted está invirtiendo, no por el libro, sino para crecer. Entonces, si vos me decís, si quiero el físico o el digital, va a depender mucho de lo que te guste. Algunas personas que se sienten más cómodas en Kindle o en PDF. Hay otros que nos sentimos cómodos en una modalidad híbrida. Pero yo siempre recomiendo comprar el libro porque hay un escritor o hay una escritora que luchó para que usted pudiera tener ese libro en sus manos, esa joya en sus manos. Este libro leeremos a una primera escritora, mujer, muy galardonada, reconocida. Entonces yo sí quiero hacer hincapié en que podamos darle mérito a ella y conseguirlo. Todos los libros que vamos a leer acá tienen 2 características. Son clásicos, han contribuido a la ciencia en algún momento, han contribuido al análisis, al pensamiento, a mejorar y han impactado. Más adelante nos adentraremos en la literatura oriental, donde leeremos a Murakami. Es un gran escritor que ha estado, así decirlo, en la tanda de penales para que le den el premio Nobel de literatura. No se lo han dado, no sabemos por qué. Pero cuando lean a Murakami en La muerte del comendador, le van a agarrar gusto a esa literatura diferente. Entonces, los quiero llevar por un recorrido en este primer año de forma general. Ya el segundo año, la idea es que podamos someter a votación varios libros y leerlos, pero siempre va a haber una tónica de no leer por leer, sino leer para construir y proponer. Yo estoy de acuerdo también. Sí. Profe. Sí, señor. Pregunta, todas estas pantallas que usted nos acaba de compartir, donde salen los libros que vamos a ir leyendo y la metodología de lectura, usted nos la puede enviar vía WhatsApp para tenerla ahí a la vista siempre. Claro, los libros, les voy a pasar una publicación que nos hicieron amablemente desde uno de los sitios de la UNED en redes sociales y ojalá que ustedes puedan también comentar y compartir cómo se han sentido para invitar a otros, ¿no? La idea de este club es que le hemos presentado la guerra a los youtubers y a los influencers. Se la hemos presentado de frente, porque no puede ser que sea la profesión del futuro. Yo no creo en eso. Entonces ha sido una guerra frontal que ha asumido con un club de lectura y también que para mí es un disfrute. Entonces en eso, pues, ojalá que también hablen con otras personas lo que están viviendo, lo que han aprendido, que los motiven a leer, que los contagien. Cada sesión va a tener, en vez de que le saquen a usted emocionalmente o mentalmente, le vamos a meter a su banco, a su cajero automático, llamado ser, persona, elementos de crecimiento. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Bueno, y para los nuevos, ¿qué les ha parecido este espacio? Pueden decir, no me gustó. Se vale. Voy a empezar con doña Cindy, porque doña Cindy es como un poco seria conmigo, pero yo voy a empezar con ella. Doña Cindy, ¿qué le pareció este espacio a usted? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Lo disfrutó o no? Yo, profe, ¿Sí, usted? es que hay otra Cindy por ahí. No, yo dije doña Cindy. Cindy es la Bueno. que está ahí, casi que la vemos acá, con una gran sonrisa. Doña Cindy es usted. Bueno, sí, claro, me gustó. Y hasta, no sé si vieron que me sacó la lágrima. La verdad, a veces, a mí me gusta leer libros y he leído varios o leía muchísimo cuando estaba en el cole y de hecho siempre me escogían para las obras de teatro. Hice varias obras de varios libros y eso me trae como sentimientos encontrados porque siempre me gustó mucho el español y me gustaba mucho la literatura y me encantaba hacer mímica de los libros y hice algunas como Doña Bárbara,
el Music, Ok. Ah, muy bien. el Juan, ¿cómo es? El Gaviota, algunos que me acuerdo, algunos libros de poesía muy bonitos que ahora me estoy recordando porque lo había dejado en el olvido. Ujú, ujú. Y la experiencia siento yo que sí, va a ser muy bonita. Me gusta la lectura. Lo había dejado porque mi vida ha sido un poco difícil en el sentido que he pasado solamente ocupada y me falta mucho tiempo. Me faltaba mucho tiempo porque estoy tratando de organizar mi vida por completo. Y hasta escuchando a una de las compañeras que está acá con nosotros, ahí fue donde se me vinieron las lágrimas. Porque a veces, y lo voy a decir así, a veces pensamos en que no me gusta estar aquí, en que tal vez mi entorno no es lo que yo quiero, en que yo quiero cambiar esto, pero yo le voy a decir algo a la compañera, si usted me lo permite, profe. Claro, A por veces, favor. a veces vivimos tanto pensando en nuestro entorno y en lo que no me gusta de estar aquí, que se nos olvida vivir y pasan los años y pasa el tiempo y en nuestro pensamiento está en salir, en mejorar, en lo que yo quiero, en salirme de este entorno que no me gusta. Entonces, eso me lo aplico porque yo lo viví en algún momento. Y pasé años de años cambiando mi entorno donde yo no quería estar, y perdí muchos años de mi vida pensando en cambiar ese entorno. Y lo tenía todo, profe. Y los compañeros lo tenía absolutamente todo. Tenía amor, tenía el cariño, tenía a Dios. Eso es lo más importante en la vida de un ser humano. Y pensaba tanto en cambiar el entorno que sí, lo cambié, lo logré. Y cambié mi entorno de algo poquito a algo muchísimo. Porque llegué a tener una casa el triple de la que tenía, un entorno de vecinos de la high class. Y tuve mucho, pero faltó amor. Y faltó respeto y faltó muchas cosas que tenía. Y en el tiempo me di cuenta que el entorno que tenía era lo que yo tenía ahí. Era mi familia, era mi hogar, eran mis hijos y lo que estaba conmigo. Porque cuando estás feliz y estás bien y lo tienes todo, es eso, el amor, tu familia, lo demás no importa. Y va a lograr uno todo si tiene el amor y tiene la compañía de sus hijos y tiene eso, porque el entorno no te califica la gran persona que uno es. Entonces, lo que hay que hacer es, ok, yo puedo estar aquí en el centro y hay un montón de cosas malas a mi alrededor, no involucrarse con eso que está alrededor de uno, pero sí hacer nuestro propio mundo, nuestra propia vida como nosotros queremos. Y maquillar eso poquito que tenemos, lo podemos convertir en un palacio, en algo hermoso, porque todo se puede, profe. Pero a Así veces es. ahí está el gran error, de que vivimos soñando en el si yo tuviera, en qué puedo hacer, en que si esto cambiara. No, hay que luchar, sí, claro, por estar mejor, pero no dejando de lado el vivir y el disfrutar cada día. Cuando nos despertemos, abramos los ojos y decimos gracias y voy a disfrutar este día y voy a disfrutar lo que tengo. Porque a veces por estar pensando en cambiar algo, no disfrutamos de lo que tenemos. Entonces, por eso se me vinieron las lagrimillas ahí, porque me dio sentimiento y me removió así un montón, ¿verdad? Y me acordé de cosas y, a veces uno, olvida lo más importante. Deja de hacer cosas buenas, leer es un hábito muy bueno, porque uno aprende, se educa y hasta mejora la escritura también. Es. Entonces uno deja todo eso de lado y lo cambia por hábitos y cosas que no debe hacer. Pero no, me siento muy contenta y la verdad, aquí voy a estar aprendiendo porque uno aprende todos los días, profe. Muchas gracias por esa participación tan sincera. La valoro y la agradezco y sobre todo la aprecio. Carla Céspedes. Perdón, ¿Qué le profe, muchas gracias, compañera. Ok, listo. Carla, después quiero escuchar a Cindy y después quiero escuchar a Alfonso. Al final quiero escuchar a Raquel
y dejamos a Erika para el último. Manuel, si puedes hablar también, y si no, pues nos escribes. Pero quiero escuchar a Carla, una breve participación. ¿Qué se lleva hoy? Me llevo, bueno, primero que nada agradecerles a todos, ¿verdad? Desde la idea tuya, ¿verdad? Por hacer algo diferente y aportar a la humanidad, de verdad, de que se nota mucho cuando una persona tiene vocación por lo que hace a cuando lo hace por cumplir solamente, ¿verdad? Pues en tu caso o sea, resaltar eso, qué bonito, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a sacar lo negativo y a criticar y a señalar, pero cuando alguien hace algo bueno, no lo hacemos. Entonces, aquí te quiero agradecer mucho a vos, también a los compañeros. Desde el primer día que yo ya estoy parte del chat, sentí como tan bonito, como ese respeto, como esa humanidad, ¿verdad? Porque cómo cuesta a veces el poder abrirnos a hablar con la gente. ¿Por qué? Porque ahora la gente no escucha, critica, señala y demás. Entonces el poder llegar y decir, estoy en un espacio seguro y poder pues decir lo que pienso sin el temor a ser criticada, eh, es reconfortante y como que te vuelve esa fe en humanidad, ¿verdad? Y es ese espacio positivo en medio de lo que podemos estar viviendo. Me llevo, digamos, el leer para mí, a mí me gusta, pero lo que pasa es que no tengo el hábito, o sea, no saco el tiempo, esta es la verdad. Entonces, yo lo vine pensando toda esta semana, yo dije, quiero hacer algo como propósito de nuevo año, aunque ya llevamos 2 meses, pero yo dije, quiero hacer algo diferente, quiero trabajar esto, quiero mejorarlo, sé que son muchos los beneficios, lo que pasa es que a veces uno no saca el tiempo. Entonces me siento, y que sé que no es solamente leerlo por leerlo, como cuando uno está en el colegio y leía libros solo por pasar el examen, sino más bien por el aporte que te da, ¿verdad? Lo que te deja. Y desde un punto de vista tan humano, tan para aplicarlo a mi vida, desde un punto de vista más analítico, más como hasta psicológico, emocional, ¿verdad? Entonces, me llevo todo eso, ¿verdad? Me llevo también el aporte de vida de cada uno de los que estamos acá, porque al final uno aprende muchísimo. Uno, al final, soy yo más la agradecida con ustedes, ¿verdad? Y más la beneficiada que creo que, ¿verdad? Que viceversa. Entonces, más bien agradecerles y muy contenta. Más bien, gracias por dejarme estar acá. A vos. Muy bien. ¿Quién sigue? Ya ni me acuerdo del orden. Seguía Era yo. Alfonso. Ah, bueno, Cindy. Dale, Cindy. Bueno, sí, gracias a todos, ¿verdad? Bueno, por sus aportes y también por escucharme. Creo que comparto un poco lo que tanto la compañera Cindy como la compañera Carla mencionaron. Parte de estar en este club y de empezar el hábito de la lectura, que igual lo mismo por tiempo, por trabajo, por tantas cosas, había dejado de lado. Pues yo me he estado proponiendo muchas cosas porque como quiero cambiar, de hecho, mi entorno, quiero cambiar, quiero dejar de pensar, estar siempre ocupada pensando en cómo lograr aquí, cómo lograr allá, y quiero empezar a hacer cosas que sean para mi disfrute, para que me hagan sentir bien, que me hagan sentir feliz. Entonces, una de todos esos cambios que estoy tratando de hacer, tanto de hábitos como mentalmente, pues ha sido pues leer, ¿verdad? Y empezar a compartir con otras personas mi manera de pensar y pues aprender también de otras, ¿verdad? Que como ya sabemos, pues desgraciadamente en esta, con todo lo de las redes sociales y todo eso, pues se pierde, ¿verdad? Ahora todo el mundo está muy acelerado y deja de lado, ¿verdad? La plática, el aprender de otras personas, eh, intercambiar ideas, pero bueno, me tiene bastante contenta. Espero terminar el año cumpliendo con los 12 libros, ¿verdad? Bueno, 11 porque no empecé desde enero, pero ese es mi propósito y disfrutarlo más que todo, ¿verdad? Porque no es como una competencia, sino más que todo sentirme bien yo, ¿verdad? Así es. Efectivamente. Muchas gracias. ¿Quién seguía? Sigo yo, profe. Dele, Alfonso. Ok. Bueno, inicialmente, profe, darle las gracias a usted que me abrió las puertas a esta nueva experiencia, a este nuevo camino.
y en el más bello sentido de la palabra en esta nueva aventura, porque como les comenté al principio, ya yo lo admito, me cuesta un mundo sentarme, sacar un ratito, leer, pero vamos a enfrentar este reto para sacar adelante todas las cositas que usted nos vaya planteando, profe, ir haciendo ese hábito, como hablábamos al principio, porque hay hábitos que hay que hacerlos, que hay que construirlos, que son importantísimos. ¿Qué me llevo de esta primera sesión? Me llevo y lo hago así un poco más exagerado, porque yo soy así medio exagerado para hablar, me llevo un delicioso sabor de boca porque dentro de todo lo que hablamos que de lo que nosotros hagamos, eso es lo que se va a ver enfrente, todo lo que nosotros hagamos se va a ver plasmado en la parte externa de nosotros como si fuera un espejo, ¿verdad? Entonces, sí. qué bonito porque ahí pues entre todos, yo espero pues que sigamos todos adelante para ir construyendo algo nuevo, algo diferente. Como dice aquel, ponga un poquito de lo que sea, cualquier cosa, pero ponga un poquitito y la cosa empieza a cambiar. Entonces, bueno, ahí, profe, sigamos aquí adelante y aquí estoy para servirles a todos mis compañeros y compañeras. Y hey, echémosle para adelante a ver cómo nos va de aquí a fin de año. Eso, muy bien. Ese es el ánimo. Perfecto. ¿Quién sigue? Raquel. Muy bien. Bueno, yo me llevo muchas experiencias y la verdad que muy productivo hablar con todos y escuchar las opiniones. Es muy agradable ver cómo todos tenemos opiniones diferentes, eh, pero creo que todos estamos de acuerdo en eso y es que nuestro entorno no es exactamente lo que nos define. Es parte de lo que somos y con lo que tenemos que vivir, pero no es lo que nos define. Y Exacto. ese análisis y ese punto de llegar a leer un libro y poder traerlo a la realidad en la que vivimos, así haya sido escrito hace tanto tiempo, eh, son muchas cosas agradables que me llevo y muchas más para analizar. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Erika. Bueno, yo les quiero agradecer a todos que me hayan escuchado, a usted, profe, porque la iniciativa del Club de Lectura es muy bonito y es bonito tener que pensar. O sea, yo dije, leer para no pensar también se puede. Se puede. Ahora que no es lo más ideal, ¿verdad? No sé qué más decir, les agradezco que me hayan oído, les agradezco que no me juzguen. Una palabrita que me tiene fatal estos días. Me gusta mucho el proyecto y me gusta pensar que esto nos va a ayudar a ser mejores personas. Es importante y nos va a cambiar la vida al compartir ideas, pensamientos. Una compañera escribió algo en el chat que yo no había pensado antes, en realidad, y ahí comprendí que en realidad hay riqueza en compartir con los demás y es muy bonito y es algo que cuesta hacer. Entonces, muchas gracias a todos. A vos, por la sinceridad y la honestidad. Manuel, ¿estás ahí? Se le queda. Me gusta. Bueno. Bueno. Manuel, como que se te entrecorta y no te escuchamos y te vemos muy poco. Para concluir, solo una vida hay, solo un suspiro hay. Que sea su mejor suspiro. Gracias y nos vemos dentro de unos días y espero que disfruten Elegía para un Americano. Feliz noche y feliz descanso. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches a todos. Buenas noches.